Muy buenas, amables televidentes. El conversatorio de la Fundación Institucionalidad y Justicia del día de hoy cuento con la honorable presencia del honorable magistrado Wilson Gómez, juez del Tribunal Constitucional. La verdad, magistrado, es que qué dignamente representado está el Tribunal Constitucional de la República Dominicana. Tenerlo usted ahí no deja de ser un lujo para esa jurisdicción. Muchas gracias, de verdad que es una consideración muy especial suya y realmente aprecio mucho esa valoración y esa expresión suya. Bueno, usted es un connotado jurista, usted es un connotado patriota, esa es la verdad. Usted ha hecho de su vida ha sido la mejor de sus obras. Aunque yo sostengo la tesis que aunque usted tiene otras que ha escrito, yo creo que la más trascendente ha sido la que usted ha fundamentado sobre la base de su comportamiento, de lo que ha sido su hoja de vida. En fin, usted es un buen ejemplo, magistrado. Muchas gracias. Y para mí es un honor que usted haya correspondido a este conversatorio de la Fundación Institucionalidad y Justicia. Bueno, honor que comparto con usted, porque no hay duda que también yo sé de dónde proviene y ustedes son ejemplos, su familia y usted también en particular, respecto de lo que es la entrega, la devoción por las buenas causas y las nobles causas. Y entonces compartimos, ¿verdad?, ese escenario, en cierto modo. Así es. Y gracias, magistrado. Ahora, hablar de la Constitución es hablar de la patria. Así es. Porque a fin de cuentas la Constitución es algo tan sagrado que yo soy de los que sostiene la tesis de que es la Biblia de la nación. Así es. Pero usted es vicepresidente del Instituto Duartiano. Correcto. En esta ocasión lo voy a dispensar a que tengamos que hablar del Tribunal Constitucional y a ver de qué forma nosotros podemos abordar algo que hace siempre falta, que es hablar sobre la patria, sobre sus símbolos. ¿Cuál es la noción de los símbolos patrios? Bueno, mire, sin lugar a dudas que los símbolos patrios resumen lo que es la nación, la nacionalidad, Así es. En el caso nuestro en particular, la dominicanidad. Y realmente es una manera de uno poder abrazar la patria completamente, cubrirla y en cierto modo hacerla suya. O sea, por eso es que cuando Duarte concibe la nación, ¿verdad?, como nación-estado, ¿verdad?, o estado-nación, piensa en una bandera. O sea, él cuando concibe el juramento trinitario, piensa en la bandera y ahí la plasma. Y habla de los cuartos encarnados y azules, atravesados por la Cruz Blanca, pabellón del futuro Estado. ¿Y qué hace él con eso? Con eso él se plantea la necesidad de simbolizar ese futuro Estado. Y efectivamente fue un acontecimiento, o sea, el proceso de la independencia que encuentra fuerza y formalidad en la reunión del 16 de julio de 1838 para crear la sociedad patriótica, cívica y militar, la trinitaria, y entonces levantar allí ese juramento. Bueno, pues ese proceso que se inició con tantos esfuerzos, con tantas luchas, con tantas entregas, con tanto sacrificio, cuando se dan todas las condiciones y se proclama, ¿verdad?, la consecución del alto propósito que fue la independencia, aparte del disparo del Trabuco de Mella, ¿verdad?, un acontecimiento trascendente fue precisamente el enestamiento por vez primera de la bandera nacional en el baluarte de San Genaro, hoy Puerta del Conde. O sea, a Sánchez le corresponde el honor
Pero ya a mujeres dominicanas le había correspondido la confección de esas banderas. Claro. María Trinidad Sánchez, Concesión Bon Hernández, Ana Valverde, las Oye, tienen hermanas que ser Villa. mujeres, ¿eh? Sí, claro, Porque a fin de cuentas la bandera es el manto de una nación. perfecto. Y ellas se encargaron de hacerla. Duarte la diseña, ¿verdad? La crea, pero ellas la materializan. Pero fíjese que esa noche luminosa del 27 de febrero No hay duda. ondea esa bandera. Y esa bandera va cobrando fuerza porque todas esas mujeres confeccionaron ejemplares que se fueron utilizando en proclamaciones que se produjeron. Porque si bien se produjo la proclamación aquí, el 27 en la noche, ¿verdad? Y el 28 de febrero a las 8 de la mañana, en la Plaza de Armas de Baní, se estaban instando y haciendo un acto de proclamación en la Plaza de Armas. Lo mismo ocurrió el día 4 en La Vega, el día 6 en Santiago, en San Francisco de Macorís, y así se cubrió el país de proclamaciones. Y en cada caso la bandera nacional. Por eso es que Saint-Denis, representante diplomático haitiano, francés, decía que los haitianos ya estaban viéndose en una situación difícil porque había un pabellón ondeando en esta parte de la isla. Prueba inequívoca de que había una proclamación. Claro, un fervor. Y eso se lo informa al ministro Guissot en Francia, le está diciendo cuál es la situación. ¿A partir de qué? A partir del pabellón. Por eso es que es tan trascendente y tan importante el símbolo, ese símbolo primero, que también Duarte en el mismo juramento habló del escudo de armas, Claro, del futuro Estado. claro. Y por supuesto, después viene el tercer símbolo, que es la inspiración ya de dominicanos de gloria, inspirado en las hazañas de los trinitarios, de los febreristas y de los restauradores inclusive, y todos esos hombres que lucharon para consolidar la independencia a través de las campañas de esos 12 años, de 1844 a 1856, tratando de consolidar la independencia, porque nosotros a veces hablamos del 19 de marzo, por ejemplo, la batalla de Asua. Bueno, pero ¿cuándo ocurre eso? 20 días después de la proclamación de la independencia. Claro. Entonces, esas luchas, todas esas luchas se dieron bandera en mano. Ya el dominicano tenía una insignia, algo que les representaba y que defendía a capa y espada. Ahora, usted es un constitucionalista. Y no hay duda de que los símbolos patrios tienen una relevancia constitucional que va más allá de la distancia. ¿Cuál es la importancia para el derecho constitucional? ¿Cuál es la importancia o qué importancia tienen los símbolos patrios? Bueno, sin duda, toda la vida, desde la primera constitución hasta la última, la actual, del 2010, le han reservado espacio a los símbolos de la patria. O sea, usted va a encontrar siempre que se habla desde el mismo 1844 a la fecha del pabellón tricolor. Así es. Se habla del escudo de armas. Claro, claro, claro. Y luego después, cuando surge el himno nacional, se incorpora también. Pero fíjese que es muy importante porque siempre la Constitución ha marcado la forma y la manera en que debe ser concebido, plasmado y confeccionado un símbolo. O sea, siempre. Entonces, ha habido tantas evoluciones y los símbolos nuestros han tenido una particularidad, y es que son muchas las expresiones que tenemos. Encontramos nosotros más de 20 escudos que hemos tenido a lo largo de nuestra historia, y eso de la misma forma que hemos tenido modificaciones constitucionales, asimismo escudo de armas por lo accidentado de... Así es. ¿Verdad? Pero no hay duda de que en la Constitución se le otorga preponderancia, ¿verdad? Y relevancia a los símbolos de la patria. Fíjese que la Constitución actual inclusive no solo le reservó espacio, sino que amplió el espacio. Sí, así es. ¿Ves? Teníamos apenas Así es.
En principio, dos artículos de la Constitución para los símbolos. Ahora nosotros tenemos 5 artículos para los símbolos, ¿verdad? El primero, el 30, que te habla de cuáles son los símbolos, ¿verdad? Dice la bandera nacional, el escudo nacional, himno nacional. Muy bien. El 31, la bandera nacional. El 32, el escudo. El 33, te habla entonces del himno, pero además, y fue una creación en cierto modo, o mejor dicho, una consagración al llevar a la jerarquía constitucional el lema nacional. El lema nacional de la República Dominicana, que nunca había estado ni en ley ni en constitución. Dios, patria y libertad. Se decía así, está así en el escudo, pero no era lema nacional. Y ahora tiene la categoría de un lema constitucional, ¿verdad? Que tiene la ventaja de que eso se vuelve en el tiempo invariable. O sea, se hace eterno. Se la pida. Así se es. la pida. Así es. O sea, la Constitución del 2010 la pidió. Efectivamente. Es así, ¿verdad? Así es. Ahora, así es. Yo lo tengo que aprovechar a usted al máximo. Y usted es un educador y ha hecho de la educación su fundamento, esa es la verdad. Y usted sabe muy bien que este es un programa educativo. Así es. Oye, y no hay una cosa más emocionante, más edificante, más fecunda que hablar de la patria. Porque no lo hay. Volvamos a la bandera. Okay. Porque es que en la bandera confluyen una serie de cosas. Usted sabe que cada segundo ocurre un milagro. El secreto está en que uno lo quiera ver. Así es. Eso pasa con nuestra bandera. Y yo quiero que comencemos con los colores. Porque yo sé que Duarte, cuando puso el rojo, cuando dijo que era azul y confluía el blanco, él en algo, Así es. a él algo, alguna luz le llegó. ¿Qué quieren decir? Un tanto como para que el televidente comience a entender la verdadera dimensión de todo esto. Así es. Vamos a comenzar con los colores. Eso es cierto. ¿Es así? Claro que es así. Fíjese que esos colores vienen de los esfuerzos libertarios. Increíble. La Revolución Francesa, la acción de libertad norteamericana. O sea, fíjese que no es casual que esas banderas estén caracterizadas por esos colores. Sí, claro. Y la mayoría de las banderas. O sea, la misma revolución gloriosa de los ingleses. Exacto, porque se les reserva determinados valores. Por ejemplo, el azul representa la nobleza, el rojo las masas populares, el blanco la pureza, pero en el caso nuestro la Cruz Blanca no es casual. Es que Duarte primero la cogió esa cruz en el juramento trinitario, pero además de acoger en el juramento trinitario, dice, la cruz para los dominicanos nunca podrá significar bajo ninguna circunstancia sacrificio, padecimiento, sino redención. Lo dijo Duarte así expresamente y está en su juramento. Entonces, y particularmente en lo que son sus ideas, ¿verdad? Su ideario. Entonces, Duarte lo concibió así, o sea, él concibió ese símbolo de esa manera y se diferenciaba de los haitianos que entonces tenían la preferencia, la predilección por colores que no fuera el blanco. Por eso ellos adoptan el rojo y el azul, jamás el blanco, porque ellos tenían una concepción distinta. Bueno, tenían sus razones también porque reaccionaban frente a una situación de explotación a que fueron sometidos ellos, ¿verdad?, en la época respecto de Francia. Pero no hay dudas de que esos colores tienen su razón de ser. Y todo lo que está alrededor de esos símbolos tiene su razón de ser. Usted busca el escudo y dice, bueno, pero el escudo tiene, ¿verdad?, armas de la República. Bien. Su primera versión de 1844 aparece una guirnalda formada por ramas de laurel, una corona.
Bueno, el laurel tiene una significación en la heráldica. Triunfo, ¿verdad? Luego nosotros incorporamos, además del laurel, la palma real. Victoria, reforzamos la cuestión triunfante. Pero en los primeros escudos de la República aparece un uróbolo, que es una serpiente que traga su cola. Eso se puede ver en esos primeros escudos. En la heráldica, eso significa sabia continuidad, eterna evolución. La serpiente en la heráldica está ligada a la vida, por eso los médicos utilizan en su logo, en su simbología, una serpiente, ¿verdad? Eso se vincula a la creación, a la vida, a la evolución. Pero vamos a encontrar ahí el libro de los evangelios permanentemente, como una constante en todas las versiones de escudo nacional que hemos tenido. El evangelio de Juan. Sí, pero en momentos determinados, abierto según San Lucas, en otros según San Mateo y en otros según San Juan. Eso estaba así. Ahora, la Constitución de 2010, porque la Constitución de 2010 resolvió muchas cosas, o sea, entre cosas muy complejas y cosas también aparentemente simples, pero que tienen trascendencia e importancia. Entonces, vamos a encontrar nosotros en esa Constitución que se precisa dónde que está abierto el libro de los evangelios. Claro. Dónde debe ir abierto. Claro. Por primera vez, porque ninguna Constitución se había ocupado ni ninguna disposición legal de establecer dónde debía estar abierto el libro de los evangelios. ¿Por qué el evangelio de Juan? Y me explico. Yo sé por conocerás la verdad Sí, y la verdad sí. los hará libres. Sí, Pero cuando uno se va a, por ejemplo, yo soy un hombre de fe, por lo que ha sido mi vida. No me ha quedado de otra. Y la verdad es que cuando eso tiene una trascendencia impresionante desde el punto de vista y a la luz del evangelio. Juan fue el único de los evangelistas que no murió como mártir. Fue el preferido de Dios. Se le llama el evangelista del amor. ¿Por qué Juan? bueno, yo creo que más que nada por la expresión tan categórica. O sea, fíjese que la Constitución dice el libro de los evangelios abierto en el capítulo 8, versículo 32. Cuando uno va ahí, dice, y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libres. Oye, pero eso le Entonces, salva la vida a cualquiera. Entonces, un asunto de verdad, vinculado a la libertad, es una expresión, primero, breve, pero muy intensa, de un gran contenido. Y no hay duda que capaz de estar contenida en algo tan... Una frase tan corta. Exacto, pero para contenerse en un cuerpo así tan breve y tan limitado como un escudo. Y efectivamente eso está ahí contenido. Eso que tanto significa, porque no hay duda que es una expresión bastante fuerte, bastante categórica y de mucha trascendencia, de mucho alcance. La verdad es que, por ejemplo, cuando uno lee la encíclica de uno de los hombres del milenio, de Juan Pablo II, El esplendor de la verdad, oye, uno lo relaciona con nuestro escudo. Ahora, todos estos símbolos, como usted planteaba, algo expresan. Así es. Por ejemplo, el escudo. El escudo, lo que protege, pienso yo. Sí. Para mí el escudo es como el crucifijo para cualquier religión. Así es. O sea, es lo que tú tienes como para ampararte. ¿Por qué se ha modificado tantas veces el escudo nacional? Se habla de unas 20 y tantas veces. Así es. Pero, ¿qué fue lo que pasó? Bueno, mire, es que la misma historia accidentada que hemos tenido nosotros, o sea, de los caudillos, de la procura de cada quien tener su propio timbre, su propia tarjeta de presentación, todo esto ha sido un factor
determinante para que las cosas hayan ocurrido así. O sea, a lo largo de nuestra historia vamos a encontrar que en algún momento un caudillo en particular quiso identificarse de manera muy distinta a los demás. Te busca Lilis y va a encontrar un escudo Ay, Dios mío. que sencillamente tiene, nada más sobrevivieron a todos los elementos que estaban contenidos en él, los símbolos sagrados, los elementos sagrados, la Biblia y la cruz latina. Sí, la cruz. Sí, más nada, en ese escudo de Lilis. Pero vaya usted, la Biblia cruz, ¿eh? Sí, sí, sin Porque duda. a fin de cuentas la cruz ha sido el gran triunfo Así es, pero que del Evangelio. pero que estaban contenidos esos elementos también en los demás. Él sacó todo, hizo su propio escudo. Ya. Lo que digo es la tendencia de procurar una versión de escudo que identifique al caudillo. Eso se hizo a lo largo de la historia y no hay duda de que dos dominicanos de Sangles y Aguas Vivas hicieron una colección que es lo que revela la evolución del escudo, y que en el Palacio Nacional hay una área, un salón que recoge estos óleos. Y no hay duda que fue un rescate histórico muy importante. Pero eso ha sido así. Por eso, como le decía, eso ha pasado también con la Constitución y las reformas. O sea, usted se da cuenta que pocas veces la reforma constitucional ha sido el propósito serio y recto de entes de la sociedad que quieren realmente un instrumento que le garantice los derechos fundamentales, el orden de la institucionalidad, ¿verdad? El fortalecimiento democrático, etcétera. Siempre fue la consecuencia de una circunstancia particular, muchas veces de revueltas muy fuertes, otras veces la consecuencia de una manera antojadiza de actuar de un gobernante determinado. Es más, esta Constitución, que yo a través del mismo programa he visto posiciones suyas muy ardorosas, fue a fin de cuentas el resultado de un gran esfuerzo, y creo que el mayor esfuerzo colectivo que se ha hecho para sacar lo mejor posible. Esa es la realidad. ¿Verdad? Lo mejor posible. Esa es la realidad. Y es una buena Constitución. Yo creo también que es un buen instrumento. Es una muy buena Constitución. Yo creo que es un buen instrumento. Muy bien articulada, inclusive cuando uno la lee transversalmente, hay una coherencia interesantísima. Exacto. Y esa es una realidad. Ahora, como todo obrar humano tendrá sus claro, defectos, todo pero es perfectible. Bueno, Sí. pero para eso, Sí. gracias a Dios, y en virtud de este texto constitucional, hemos creado instituciones, de las cuales inclusive usted es parte de una de ellas, Sí. que servirán para aclarar ciertas cosas. Hemos hablado de la Biblia, que es nuestra Constitución. Hemos hablado de la cruz, que es el escudo, del manto, ¿verdad? Nuestra bandera. Pero vamos a hacer una pausa para entonces hablar de la oración de esta nación, que es nuestro himno nacional. Vamos a hacer una pausa y de inmediato volvemos con este fecundo programa. Maestrado, la verdad es que este es un tema emocionante. ¿Qué emoción siente uno cuando uno habla, oh Dios? Bueno, hablar de la patria es hablar de Dios, ¿eh? Así es. No le quepa duda a nadie, absolutamente a nadie. Y cuando se habla de Dios, no hay duda de que se da una magia, en fin, que se crea un aura en donde, bueno, todo se puede.
Pero vamos al himno. La Constitución, entre las cosas que establece es que no se puede variar el himno. Sí. No se puede transformar, no solamente en cuanto al texto, sino también en cuanto a la música. Cuando uno se va a la Biblia, uno encuentra, por ejemplo, partiendo del himno, que es la oración, ¿no? Digamos así. Por ejemplo, el Padre Nuestro, la Biblia no permite que tú lo modifiques cuando tú lo rezas. ¿No será que el constituyente eso fue lo que vio? Me pregunto. Mire, yo pienso que en definitiva, el constituyente, como se ha dicho, siempre es sabio. Pero muy sabio. Y procura poner a buen resguardo cosas tan sagradas como los símbolos patrios. Y particularmente ese que usted identifica con tanta propiedad como la oración patria, que es realmente la voz de la patria, o sea, es el símbolo sonoro de la patria. Y ese himno realmente siempre hay que tenerlo bajo el mejor resguardo posible. Por eso se habla en la Constitución que nos gobernó hasta el 2010, y la del 66, y la del 94, 2002, todas esas constituciones hablaban de que era único, eterno e invariable. Qué belleza. Ahora la Constitución suprimió lo de eterno. No sé si fue porque se entendió que tal vez era innecesario, porque invariable implicaba eternidad. Pero se entiende ahora como único e invariable. Y ese símbolo está así a buen resguardo. Un símbolo que entre nosotros tiene tanta significación y que de manera tan espontánea se produjo este himno, porque cuenta el maestro Reyes, José Reyes, que a él le cayó en sus manos un periódico que circulaba en París y que se llamaba El Americano, y que ese periódico él vio que tenía las letras del himno de la República Argentina, y que a partir de ahí él sintió la necesidad de trabajar por un himno nacional, por un himno de la República Dominicana. Y en esas circunstancias se reúne con el también maestro, jurista, y hasta fue juez de la Suprema Corte de Justicia, Emilio Prudón. Sí, claro. Y entonces le pide a Prudón las letras. O sea, Reyes le pide a Prudón las letras. Por eso las letras fueron primero que la partitura, que la música. Y entonces Prudón presenta el proyecto. A Reyes le gustan las primeras letras que se presentaron, y entonces él hace el arreglo, la composición musical. Y efectivamente, en ocasión de un encuentro que hacía la prensa de la época, aquí en la entonces muy pequeña ciudad de Santo Domingo, ahí en la calle Las Mercedes de hoy, cerca de Las Damas, ahí se estrenó el himno nacional. Fue un acontecimiento aquello. Eso fue en 1883, celebrando la fecha de la restauración, ¿verdad? Los 20 años de la restauración, del inicio de la guerra restauradora. Y entonces ahí se interpretó por primera vez, o sea, una banda limitada donde mismo José Reyes ejecutó instrumentos. Ahí comenzó a oírse aquello. Por supuesto, ese himno se entiende que con el tiempo se iba a consagrar, y efectivamente para muchos se consagró en ocasión de traer desde Caracas, Venezuela, los restos de Juan Pablo Duarte en 1884, porque Duarte, como sabemos, falleció en 1876, y 8 años después se trajeron los restos.
Y hubo periódicos de la época que plantearon la necesidad de que, o la conveniencia de que se recibiera la urna que contenía las cenizas de Duarte en el puerto, bajo el canto del himno nacional, y que se hiciera un recorrido por la ciudad con esas urnas al hombro y haciendo interpretación una y otra vez de ese canto. Para algunos historiadores eso fue la consagración de las letras de Proudhon y la música de Reyes. Fue un honor doble, un honor para Duarte, pero un honor también para el himno. Claro que sí. Entonces, bueno, eso se hizo hasta que se depositaron esas cenizas en la capilla de los inmortales, ahí en la catedral, que fue donde primero reposaron esos restos, hasta que en 1944 se llevaron al Parque Independencia de hoy, al Baluarte del Conde, y posteriormente, ya creo en 1976, pues pasaron a ese mausoleo, donde reposan hoy. Bueno, ese canto se fue popularizando. Sin embargo, algunos intelectuales no estaban de acuerdo con las letras, o sea, entendían que las letras podían ser mejores. De hecho, aparecieron letras muy bonitas también de Federico Enríquez y Carvajal. Y se produjo una discusión. Entonces el periódico Listín Diario propuso la celebración de una especie de certamen o concurso para escoger un himno. Son discusiones enormes al respecto. Entonces, frente a las discusiones, hubo un diputado, que Antonio García Martínez, que propuso a la Cámara, entonces el Congreso era unicameral, que se oficializara el himno, que en ninguna parte del mundo se había hecho concurso para escoger un himno nacional, que ese himno... Bueno, inclusive la situación obligó a Proudhon a cambiar las letras, a mejorar las letras. Y finalmente, con discusiones enormes, porque eso debió mandarse a la Comisión de Guerra y Marina, porque no había unificación, no había unidad en torno al tema, sino que había gente había alguna gente que tenía posiciones contrarias. Sí, las ideologías. Entonces, efectivamente, eso se hizo así, y finalmente, por mayoría de votos, la Comisión de Guerra y Marina rindió informe favorable y finalmente salió del Congreso. Con la poca aventura que al salir del Congreso, en 1897, se mandó a la presidencia para promulgar la ley. Cayó en manos de Lilice. Esto no tiene madre. Y eso se engavetó, ni se observó, ni se promulgó. Lo guardó en gaveta, y eso se mantuvo engavetado desde el año 1897 hasta 1934. Estamos hablando de 37 años. Sí. Que entonces Trujillo, en el momento con residencia del Poder Ejecutivo en San Cristóbal, desde allá promulgó. Y de ahí surgió la Ley 700, una ley vigente que es la que recoge la Constitución. Claro. En lo que tiene que ver con el himno nacional. La verdad que hay que ver esas cosas para uno darse cuenta de lo que le cuesta a los pueblos, ¿verdad? Irse consolidando, sí. y fraguándose. Sí, no hay duda. Que la gente cree que es fácil. No, es así, es un proceso gradual hasta uno ir consiguiendo, ¿verdad?, ciertas fortalezas. Pero son procesos que se tienen que dar y que se han dado y que se ha luchado. Y en eso hemos sido coherentes. O sea, el pueblo dominicano ha sido coherente en su lucha por conseguir cosas. Y la ha ido consiguiendo poco a poco, y por eso de forma tan segura. No hay duda. Ahora, usted sabe, magistrado, que
a veces, haciendo un uso indebido de estos símbolos, se han cometido tantas injusticias. Tantas injusticias. Por ejemplo, hay una decisión de la Suprema Corte de Justicia que prohibió que nosotros los abogados tuviéramos poniéndole, digo, a nosotros dos nunca se nos ocurrió, pero a quienes tuvieron esas ocurrencias, ponían en su tarjeta el escudo nacional. Sí. Oiga, qué atrevimiento. Sí. De la cosa que uno ve aquí. Sí. Hay una resolución de la Junta Central Electoral interesantísima, prohibiéndole a los partidos políticos el uso de los colores de la bandera. De los colores patrios, sí, sí. Y yo recuerdo, eso lo estoy diciendo yo, no usted, que el presidente Balaguer, un tanto como para ver de qué forma adversaba a Peña Gómez, resolutó que el himno nacional había que ponerlo, cosa que ojalá y que lo pongan cada 2 horas, porque a mí me encanta oírlo, pero fue la intención con lo que eso se hizo, partiendo de que Peña Gómez quería unificar la isla, y pusieron el himno nacional a las 7 de la mañana, a las 12 del día, a las 6 de la tarde, pero fue la intención por lo cual se tomó esa medida. La Constitución, creo que el constituyente también ahí fue bien sabio, obliga a que todo esto se tenga que reglamentar. ¿Cómo se ha venido reglamentando esto? Porque, por ejemplo, la bandera, hay una ley que establece una serie de, que quisiéramos que tratemos eso aquí, porque uno vive sin saberlo, violando la ley de la bandera, ¿eh? Así es. ¿De qué de lo que se trata? ¿Y por qué? ¿Cuál es la razón que motivó al constituyente a tener que desde la Constitución obligar al legislador a que reglamentara esto? Bueno, sí. Pero es así. Sí, sí, claro que sí, claro. Está reglamentado por la Constitución y manda la Constitución Al legislador a que... al legislador a que complete esto con una ley. Fíjese que ciertamente es así, o sea, la Suprema Corte de Justicia se vio obligada, porque es que ya no solo eran abogados. No, pero eso era un relajo. Inclusive abogados que muchas veces no tenían conciencia, porque desconocían que en lo que es el Código de Ética y en el reglamento del Colegio de Abogados se establece que el abogado tiene que usar determinadas denominaciones para su oficina: despacho, firma, bufete, oficina, etc. Que por cierto, escúcheme, usted tiene un libro muy bueno sobre eso, sobre la ética. Ah, sí. A mí me gusta mucho, inclusive se lo recomendé a mis hijos que estudian Derecho, hay un abogado. Y el más grande me comunicó que ya lo leyó y que le gustó muchísimo. Ay, qué bueno. Así que quiera Dios que más adelante nos juntemos ¿Cómo no? para comentar esa obra. Cómo no, gracias. Pues el asunto es que la Suprema Corte de Justicia, en medio de la situación que se planteó, se vio en la necesidad, porque entonces, como le digo, ¿por qué se vio la necesidad de intervenir? Bueno, porque había abogados que tenían ese desconocimiento, entonces ponían, por ejemplo, centro jurídico y comercial. Entonces, ¿qué dice la ley 91 que trata sobre el Colegio de Abogados y los abogados? Que la profesión de abogado no se puede entender como una actividad comercial, ni industrial, ni empresarial. Es un servicio. Exactamente. Por un lado, pero que además de los abogados hacían uso en sus tarjetas de presentación con el escudo de la República, los venduteros oficiales o venduteros públicos, ¿verdad? Los alguaciles. Todas las personas que se entendían con una función en el tren judicial y del Ministerio Público se sentían tentados a usar tarjetas de presentación con el escudo. La Suprema no pudo echarle mano a una ley, porque la ley es de 1937 y no precisa nada al respecto.
Pero sí existía una resolución del Ejecutivo del año 1904 y apeló a ella, 1905, y apeló a ella para tratar de contener esos desafueros. Y se apoyó en ella para hacer una regulación que, de hecho, y dicho sea de pasada, que efectivamente se fue más allá a la Suprema, porque entonces terminó afectando a los abogados notarios, o sea, a los notarios, que sí la ley le faculta y le obliga para que en su sello gomígrafo o sello seco utilice el escudo nacional al centro. Lo manda como cuestión obligatoria. Pero además... Pero eso tiene una lógica. Claro, claro. El notario es un oficial público. Un oficial público y de mucha trascendencia. Claro, claro. De mucha importancia. Claro. Entonces, aparte de eso, pues también, a lo largo de toda la historia, el notario, en sus instrumentos que son públicos, porque el protocolo no es más que un instrumental de carácter público, porque contiene allí actos públicos que el Estado controla muy bien, y lo dice la ley de notariado, que a la hora que fallece un notario se controla eso, porque eso tiene una utilidad y un valor público. Entonces, bueno, pues la Suprema reaccionó y antes del mes hizo la corrección y exceptuó a los notarios. Esos abusos ciertamente se han dado con la cuestión de los símbolos. Ahora, por eso la obligación de regular el uso. Y particularmente, aparte de la regulación que hay que hacer y que se hizo con la Constitución y hay que hacer ahora con la ley, y de hecho hay un proyecto en el Congreso que precisamente auspició el Instituto Duartiano y recogió ahí las inquietudes que en los últimos 40 años se han expresado, o sea, que ha expresado la Academia de la Historia, personas particulares, instituciones de la vida civil, o sea, todo el que se ha expresado, eso se ha recogido ahí y se hizo un proyecto bastante interesante. Se canalizó a través del Ejecutivo y se mandó al Congreso. Todavía en el Congreso creo que solo ha sido objeto de una lectura ahora por la Cámara de Diputados, que esperamos nosotros que eso se conozca. Sí, pero claro, hombre. Que eso se conozca. Porque, eso es un mandato constitucional. Claro, y además que pone las cosas al tanto, consono con los tiempos. Claro. Bueno, pero aparte de esa regulación, más que eso, el esfuerzo tiene que ser de concientización o concienciación. Sí, pedagógico. O sea, hay que hacer un esfuerzo, pero hasta con los propios funcionarios de la administración pública. Claro. Porque ¿qué resulta? Hay un uso indiscriminado e impropio de los símbolos de la patria, principalmente el escudo nacional. O sea, usted no tiene idea de cómo todos los días, en todas las instituciones públicas, hay un uso impropio del escudo nacional. Impropio porque ponen los colores indistintamente. O sea, usted encuentra a veces está al revés, alternado de elementos. manera indebida, con lo extraviado completamente, el azul donde debe ir el rojo donde debe ir el azul. Muchas veces un manejo medalaganario, no protocolar, pero el desconocimiento es grande. Si yo le digo a usted que en los últimos tiempos, ¿qué le digo yo? Los últimos 20 años, las bandas presidenciales no han estado colocadas debidamente, ¿verdad?, en lo que tiene que ver con el área que se reserva al escudo nacional. Colores invertidos, escudos impropios, 6 banderas en ocasiones, 2 banderas en otras. La Constitución hace tiempo que dice que son 4 banderas, sí, 4 banderas, 2 lanzas libres. Eso desde 1913, que fue el primer esfuerzo que se hizo desde una disposición importante, regular la cuestión del escudo nacional. Eso se hizo en 1913, siendo presidente el arzobispo Noel. Y entonces Casimiro de Moya, que era un prominente hombre público, además investigador de la historia,
fue quien ilustró ese decreto 2376 que señalaba lo relativo al escudo. Y entonces Casimiro de Moya, para hacer las cosas más fácil, hizo un diseño, dibujó un escudo y lo puso junto con el decreto. Yo creo que es el único decreto ilustrado. Pero que, aún así, se siguió usando indebidamente el escudo, inexplicablemente. Ese escudo de 1913 tenía 6 banderas. Eso indujo a error a mucha gente que todavía al día de hoy usa escudos con 6 banderas. Al día de hoy. Pero todos los días. Usted toma la prensa nacional y consigue 3 escudos y hay 2 escudos que tienen problemas en ese orden. Esa constitución que se publica frecuentemente, usted encuentra escudos con 6 banderas. Frecuentemente, todos los días, en todo tipo de publicaciones. Entonces, es una preocupación mayor. Pero hay que darle como un curso a los impresores también. Sí, a los impresores, pero también yo creo que... Porque sinceramente... Yo creo que, mire, la tendencia es... Que no son tantos, ¿eh? Sí. Pero lo que no abunda mucho es la voluntad. No, por eso no puede... Y el deseo de la gente tener dominio de la cuestión. El esfuerzo que hacemos nosotros desde el Instituto Duartiano para que los profesores, y de hecho hemos conseguido que los profesores del área de ciencias sociales, como ellos son agentes multiplicadores, definitivamente que sí, los preferimos para que ellos al mismo tiempo lleguen al estudiantado y le orienten debidamente con respecto al asunto. Pero no hay duda que este proyecto de ley va a ayudar mucho, porque este proyecto de ley contempla sanciones para los responsables de una publicación que contenga versiones de símbolos patrios y particularmente bandera y escudo indebidamente publicados con deficiencias. Lo mismo que esas banderas que están en instituciones públicas, que están raídas, descoloridas, rotas, sin que haya un responsable en esas instituciones. Eso se contempla sanción con respecto a esas personas, porque todo el tiempo ha habido sanción. O sea, todavía hoy la ley vigente de 1943 dice muy claro que una simple irreverencia tiene sanción de 6 días a 1 mes de prisión y multa. Y que cuando hay una falta mayor, se denomina ultraje, que son esas cosas así, entonces hay sanciones que van de 3 meses a 1 año de prisión. A 1 año, claro. Lo que pasa es que esas disposiciones han caído en el desuso porque desafortunadamente la gente ha creído que todo lo que es valor cívico y lo que es de importancia para la formación ciudadana de la gente es como de la tiranía, porque la gente ha confundido una cosa con otra. Y no es así, o sea, eso está sancionado hoy y estaba sancionado ayer. Y hay que seguirlo sancionando para que las cosas se hagan en debida forma, porque el poder coercitivo tiene que estar presente para que las cosas se cumplan. No hay duda. Ahora, a mí me llama mucho la atención, por ejemplo, cómo, porque usted, y es verdad, yo creo que el que más ha sufrido de los símbolos patrios ha sido el escudo. Así es. Pero también a veces uno ve cosas que se hace con la bandera como si fuera un trapo. Así. Honestamente hablando, se lo digo. Sí. De cómo inclusive hasta la arrastran en el piso, sí. Cosa que no se que debe. No se debe. Que no se debe. La bandera nunca debe de tocar el piso, jamás. Sí, sí, sí. Hay una ley de bandera. Así es. ¿Qué es lo que dispone la bendita ley? Bueno, hay muy poco conocida. Sí, hay una disposición que establece primero la necesidad de que se les rinda tributo permanente y se respete y se muestre de la mejor manera. Y hay un reglamento de uso de bandera que establece la necesidad de observar determinadas reglas, que como usted ha dicho, que no puede arrastrar, que no puede ser inclinada para rendir tributo, que no puede ser usada como mantel en un escritorio, en una mesa, ¿verdad?, en una plataforma, que si se va a mostrar conjuntamente con otra, la nacional esté a la derecha del lugar, claro. que si se exhibe en una institución, la institucional tiene que estar
en un punto de menor prominencia que la nacional, que debe estar en un punto más elevado. Claro, claro. O sea, que debe exhibirse conjuntamente con una bandera de país extranjero, salvo las embajadas, consulados y legaciones, que en definitiva son, como usted sabe, de acuerdo al derecho internacional Extensiones público, del Estado. extensiones de esos territorios, ¿verdad? Claro, claro. Pero en otro caso, que si un particular quiere exhibir la bandera de su país, tiene que acompañarla de la nacional. Y las banderas deben estar entonces al mismo nivel, el mismo tamaño, la misma calidad de tela. O sea, hay una serie de consideraciones que tienen que ser observadas. Y el Instituto Duartiano, por ejemplo, ¿qué está haciendo en esa dirección? Porque a mí me llama la atención de cómo se comporta el Estado, sus instituciones, frente al uso de estos símbolos. O sea, honestamente hablando se lo digo. Entonces no sé si valdría la pena que el instituto, y en eso yo creo que podemos hacer un joint venture, el instituto y la fundación. Correcto. Sobre todo porque tenemos fondos para eso. Ah, qué bueno. Ver de qué forma nosotros hacemos un curso con todos los encargados protocolares de todas las instituciones del Estado. Excelente idea. Como para que no se sigan repitiendo situaciones Excelente de ese tipo. idea, excelente idea. Porque eso no puede ser. La cosa es más seria de la que usted supone. Si yo le digo a usted que en fechas tan emblemáticas como 27 de febrero, 16 de agosto, en el propio Congreso, en días de toma, inclusive de juramentación presidencial, uno ha alcanzado a ver la bandera mal dispuesta. Al revés. Y ha ¿Cómo? tenido que hacer esfuerzo porque el protocolo no entiende el asunto. Y entienden que es una intromisión. Y hemos tenido que imponernos para que le cambien. ¿Por qué? Porque eso daña las fotografías. Claro. Usted no se imagina la cantidad de presidentes. Oh, pero cualquier extranjero puede creer que hasta estamos en guerra en ese momento. Exactamente. Entonces, bueno, la cuestión es que hay que llevar esa conciencia. Y a mí me parece que es muy buena idea. Esa idea que usted vierte ahora y que yo sé que lo hace con la calidad. Y ya yo tengo la ¿verdad? universidad para que hagamos eso juntos. Magnífico, eso lo podemos hacer. Fíjese que nosotros también estamos luchando porque la Secretaría de Educación, el Ministerio de Educación de hoy, le dé importancia a la cuestión cívico, patriótica, que de la misma manera que la gramática y las matemáticas y las ciencias sociales y las ciencias naturales son materias que van a las pruebas nacionales, que asimismo se incorpore Claro. la materia La parte de cívica, moral la y moral cívica cívica. y patriótica. Pero vamos a hacer. Porque la Constitución lo dice además, Claro, la Constitución claro. Por establece que es cuestión obligatoria. Y hemos visto el Tribunal Constitucional muy activo en esa dirección, Sí, conjuntamente sí, con ese ministerio. Sí. Nosotros inclusive estamos preparando una guía para profesores. Ah, pero qué interesante. Y me ha dado mucho gusto hacer este programa con usted, porque he visto que vamos a tener que fortalecer esta parte, Sí. pero de manera sustancial, porque no hay duda de que será vital en todo lo que será el contenido de esa propuesta. De todos modos, magistrado, el tiempo se agotó. Qué pena, ¿eh? El tiempo se agotó. Qué pena. Y en nombre de la Fundación Institucionalidad y Justicia, le agradezco el que me haya permitido hacer este programa con usted. Mire, Sergio Tulio, somos nosotros, como Instituto Duartiano, y en cierto modo yo creo que hablo en nombre de muchos dominicanos, buenos dominicanos, como decía Duarte, que agradecemos a la FINJUS como institución, a usted como persona, a su equipo, que hace posible este espacio, que se abren de par en par y con una expresión entusiasta, ¿verdad?, de patria, de patriotismo, y en pro de los valores, pues, nos convoca y nos trae aquí a hablar de algo que significa tanto y que muchas veces la gente en la cotidianidad pierde de vista. Los símbolos de la patria, los valores patrios, los prohombres de la República cuentan demasiado. Y ese es un esfuerzo que tenemos que seguir
a los fines de que se cumpla todo en favor de este país, de la patria de Duarte. Magistrado, gracias por todo. Y a ustedes, amables televidentes, les decimos hasta el próximo domingo, en donde estaremos en un nuevo conversatorio de la Fundación Institucionalidad y Justicia. Hasta entonces. Lo ideal sería que el Estado asuma el compromiso de la salud de la gente, de todo, de los 10 millones de los dominicanos, porque la salud no es un negocio, por lo tanto no puede ser un bien de mercado. Así es. Y cuando la salud pasa a ser un bien de mercado, entonces es cualquier cosa, es un negocio, pero no es salud estrictamente en el sentido real de la palabra. Por eso cuando usted observa los países de Europa, cuando usted se va a Costa Rica, a Canadá, a Cuba o a otros países donde el Estado es el garante de la salud de la gente, los indicadores de salud son mucho mejores que los de estos países. Nosotros copiamos parte de lo que son estas leyes del modelo colombiano, de la ley 100. Que fracasó, doctor. Ha fracasado estrepitosamente, ese dinero se lo han cogido todo en Colombia, y Colombia exhibe indicadores de salud de los peores de América del Sur, de los peores. Y fíjese de quién fue que copiamos. Entonces, aquí sucede lo mismo. Lo correcto sería cambiar esta ley, darle mayor participación en los mecanismos de gestión de la salud a la gente, a las organizaciones de la sociedad civil y al Estado. No solamente se dedica el rector, no, el Estado tiene que ser garante en sentido general y auspiciar también la provisión de salud en sentido general. Pero viene la gran pregunta, a este Congreso le quedan 4, este es el Congreso que aprobó la entrega de esos terrenos a la Barrigol, que ni siquiera leyó los contratos. Eso es ese Congreso. Ese es el Congreso que ha hecho todos los desmanes y todas las tropelías que usted puede imaginarse, todos en contra del pueblo. Entonces uno diría, poner la ley de seguridad social para que este Congreso la modifique. Mire, yo pienso que si todavía estamos hablando de salud aquí, es porque todavía no queda algo. A la hora que ese proyecto de ley esté ahí dentro, sálvese quien pueda, ¿no? Por eso es que es importante a la hora de legislar para elegir a quien se vaya a elegir, la gente debe de pensar, de razonar, de meditar quién merece un voto y quién no lo merece. Porque lo correcto sería revisar esa ley de cabo a rabo, los 215 artículos que tienes. Eso sería lo correcto, y darle mayor participación a la gente y mayor vigilancia y quitarle poderes a los bancos, porque la salud no es un negocio. No se pone, pero dígame usted, ¿cómo lo hacemos en medio de estas circunstancias? Esperamos desde aquí nosotros aportar nuestro grano de arena, seguir machacando, doctor, para que más personas se hagan partícipe de esta preocupación general y que en algún momento se establezca un foro para exigir. Y si todavía los que se mantengan vivos y tengan algo de salud, entonces por lo menos esperar que un nuevo Congreso tal vez pueda revisar esta ley para que nos demos una buena ley de seguridad social, de verdad, y de salud sobre todo. La próxima semana de nuevo continuamos, doctor, no nos vamos a cansar hablando de este tema, y todas aquellas personas que han tenido algunas experiencias desagradables en relación a esto, pueden escribirnos, pueden contactarnos, que vamos a tener una línea abierta para este tipo de protestas realmente. Tenemos que tratar de hacer algo, doctor. Así sea. La próxima semana de nuevo. Vamos a una pausa y continuamos con el desarrollo de este programa. Y seguimos.